Entonces, el segundo video dice así: el nacimiento de Cristo fue así: desposada María su madre con José antes que juntase selló que había concebido el Espíritu Santo. Esto está anunciado en el Antiguo Testamento. Una virgen concebirá y en su nombre se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Era un nacimiento milagroso. Así como son todos los nacimientos. ¿Quién ha podido crear un nuevo? No así como todos. Este era más especial aún. Pero ¿quién ha podido crear vida? Por ejemplo, ¿quién habló de la vida? ¿Qué es la vida? Humberto Maturana, ¿cierto? ¿Qué es la vida? ¿Cuál es el momento en cuando nos podemos declarar vivos o muertos? Depende. Podemos decir no tengo el paper acá, pero no importa. Bueno, voy a buscar, vamos a buscar. Disculpe la improvisación, ¿eh? ¿Pero qué es la vida? Todos decimos derecho a la vida, pero ¿qué es la vida? A que no nos maten y bueno, estamos muertos. Estamos encerrados, sin comer. ¿Podemos decir que tenemos derecho a la vida? Sin derecho al amor, a la alimentación, a desarrollarnos, nuestras facultades. Sentenciados a muerte perpetua, sin un tiempo limitado donde durará nuestra condena. Don Humberto Maturana, bueno, mi papá siempre decía que él creía en Dios porque hablaba del amor. Ay, Don Humberto decía que no. Era científico Don Humberto. Después tuvo un discípulo que se llama, bueno, Varela también, Pablo Raceto y el Barry, Rodrigo. ¿En qué es autopoiesis? Dice que autopoiesis dice lo siguiente: concluimos que el concepto de autopoiesis es un concepto totalmente original en la mejor definición de ser vivo de lo que se expone en la actualidad. Finalmente, analicemos algunas implicancias del concepto de autopoiesis respecto al concepto de vida de individuo en la ontología. Mira, desconocí mucho. En UPA, ¿no? Es decir, tiene otros, como economía solidaria, donde yo no estoy de acuerdo con algunas cosas. Sí, pero sí con otras. Yo creo que es muy interesante que ellos escriban de eso. Dices, por ejemplo, se ha tratado de definir los seres vivos como sistemas que cumplen con variadas propiedades: metabolismo, reproducción, generación de orden, información codificada, que individualmente se encuentran en otros sistemas no vivos, como estructuras disipativas, cristales, etc., pero en forma continua solo se encuentran en los seres vivos. Estoy hablando un pequeño resumen. Dice lo siguiente. El segundo dice eso. En 1963 los biólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela definieron el ser vivo como un sistema autopoiético, siendo la autopoiesis la propiedad esencial que define la forma necesaria suficiente de ser vivo. Antes de analizar este concepto, cabe destacar dos cualidades relevantes de esta propuesta. Primero, en su definición se pretendió caracterizar al ser vivo en términos sistémicos, es decir, en términos de la relación existente entre los componentes de los sistemas. Ojo, componente sistémico, es decir, entre las relaciones del sistema. Entonces, es un ser vivo, una entidad individual. Entonces, es fundamental un ser vivo siempre. La entidad del ser vivo está relacionada con las relaciones con los demás seres vivos semejantes. Primero, con esa definición se pretendió
caracterizar al ser vivo en términos sistémicos, es decir, en términos de las relaciones existentes en los componentes de un sistema, sin referirse a las propiedades intrínsecas de sus componentes. Este carácter sistémico de la definición tiene numerosas ventajas teóricas y prácticas, tanto para la aplicación en los programas de investigación de la astrobiología, vida artificial y origen de la vida, como por las virtudes que tiene en concepción sistemática de ser vivo, respecto de intuiciones ampliamente comprobadas sobre lo que se espera de una definición de ser vivo, según se trata de la propuesta de una sola propiedad que todos los seres vivos, y solo ellos, tienen, es decir, una propiedad que de forma necesaria y suficiente pretende distinguir entre una viva y de una otra no viva. La Constitución dice, todos tenemos derecho a la vida. Entonces, muy importante, ¿qué significa estar vivo o estar muerto? ¿Qué es un ser vivo? ¿Qué características y qué propiedades los califican? ¿O qué nos lleva a la muerte, a la generación de la muerte, a la preservación de la vida? ¿O a la corrupción de la vida? ¿O de la cultura en que vivimos? ¿O de las condiciones mentales, espirituales, materiales, necesarias para que exista una vida sana? Vivamos en paz y en armonía, a pesar de nuestras diferencias, y vivamos en libertad, no en esclavitud ni en miseria, en condiciones dignas para todos los seres humanos. En segundo punto, no es menor ni obvio. Para definir un ser vivo existe en un principio más de una estrategia. En efecto, es la posibilidad de entre al menos 4. Por ejemplo, se puede definir un ser vivo como una entidad de satisfacer un conjunto de propiedades, donde cada una de estas está presente en seres no vivos. Dicho más formalmente, se podría definir a un ser vivo como una propiedad compleja, C, compuesta de varias propiedades, P, con I es igual a 1, 2, n, tal que C, P, P, ran, P. Ya, entonces ahí está el gráfico. Definimos, entonces, bueno, donde cada una de las propiedades P puede aplicarse de seres no vivos, mientras que la propiedad C solo puede aplicarse de seres vivos. Por ejemplo, se ha tratado de definir a los seres vivos como sistemas que cumplen con propiedades metabólicas, metabolismo, reproducción, generación de orden, información codificada, que individualmente se encuentran en otros sistemas no vivos, como estructuras disipadoras, cristales, pero no en forma conjunta, solo se encuentran en los seres vivos. Entonces, en los seres vivos se encuentra un metabolismo, ¿cierto? Vivo, una reproducción, capaz de reproducirse, hacer semejantes. Generación de orden, información codificada. Es un lenguaje común que se puede remitir e interpretar de igual forma. Esta forma de definir los seres vivos, que llamaremos definición por propiedades múltiples no exclusivas, ha sido seguida de distintos autores. Por ejemplo, según Alexander Oparon, la peculiaridad específica de los organismos vivos es que solo en ellos se ha reunido e integrado una combinación extremadamente compleja en un gran número de propiedades y características que están presentes en forma aislada en diversas entidades orgánicas e inertes. Una segunda estrategia seguida por Maturana y Varela, que llamaremos definición por propiedad única exclusiva, consiste en asignar una única propiedad que comparten todos y todos los seres vivos, donde P no puede predicarse de seres no vivos. Una tercera estrategia que llamaremos definición por propiedades múltiples y exclusivas, y que es la generación de la estrategia anterior, consiste en aceptar que puede existir más de una propiedad que comparten todos y solo los seres vivos, por lo que si un sistema cumple cualquiera de estas 5 propiedades, entonces es un ser vivo. Ya, en resumen, para que se pueda leer, mira, dice, de 1. Un sistema autopoyético es una red de procesos que produce
todos aquellos componentes cuya producción interna es necesaria para mantener operando la red como una unidad. D2. Un sistema es un contexto de disipación espacial de componentes. Es autopoético si solo si una red de procesos físicos y químicos. Esta es una red de procesos físicos. Esta red produce un subconjunto de componentes que forma parte de la red. Este subconjunto de componentes a través de las relaciones entre sí y sus relaciones con componentes del entorno genera las condiciones necesarias para los componentes de la red y se mantenga físicamente próximas, conformando colectivamente en el tiempo una unidad individual espacial discreta. Ya, esto habla incluso de la familia, de la vida. Por ejemplo, un sistema de contexto y disipación espacial de componentes es autopoético si solo si una red de procesos físicos y químicos. Cuando estamos en una familia, en una comunidad, hay componentes físicos y químicos interactuando. Hormonas, respiración, relaciones sexuales, relaciones de pecho, besos, abrazos, feromonas, alimentos en común, el aire, no sé, componentes físicos y químicos. Nos tocamos, nos miramos. Esta red produce un subconjunto de componentes que forman parte de la red. Sí. Al interactuar en una comunidad, generan, por ejemplo, una red, una familia, generan una alimentación en común que sirve para repartirse entre todos. ¿Cierto? No es que uno se, ¿cierto? Un ejemplo burdo. Produce una unión, una intimidad donde todos se contienen sus emociones, sus problemas y se cuentan. Hay contención emocional, psicológica. Hay afecto mutuo. Hay ayuda recíproca en una familia. Este subconjunto de componentes a través de sus relaciones entre sí y sus relaciones con componentes del entorno genera las condiciones necesarias para que los componentes de la red se mantengan físicamente próximos, conformando colectivamente en el tiempo una unidad individual y espacialmente discreta. Sí. O sea, la red, dice, el subconjunto de componentes a través de las relaciones entre sí y sus relaciones con componentes del entorno, es decir, los subcomponentes los subconjuntos de componentes, es decir, cada miembro de una familia, por ejemplo, a través de relaciones entre sí y sus relaciones con el entorno, o sea, a través de las relaciones entre los componentes de la misma familia, pero además cada uno con relaciones con el entorno fuera de la familia, genera las condiciones necesarias para que los componentes de la red se mantengan físicamente próximos. Es necesario mantener que los integrantes de la familia también tengan relaciones con integrantes fuera de la familia, ¿cierto? Es una interpretación. Y son las condiciones necesarias porque de esa forma nos retroalimentamos y necesitamos interactuar con el mundo para proveer, para tomar conocimientos, para entregar conocimientos, para interactuar con la cultura. ¿Ya? Servicios que necesitamos, trabajo, estudios, ¿ya? Aprender de nuestro prójimo, compartir con ellos, relacionarnos. Dices, relacionar entre sí y sus relaciones con componentes del entorno. El entorno es fundamental. No podemos vivir aislados del entorno, ni de la ciudad, ni de la cultura. Ser partícipes en formas igualitarias sin discriminar con el entorno. Por tanto, las barreras discriminatorias generan obstrucción a un sistema autopoético, a la vida misma. Entonces, destruyen la vida. No en forma con un punzón ni con una bala, ni es un homicidio directo, como es castigado, sino que es una tortura porque mata lentamente. Cuando tú obstruyes alguna de estas condiciones necesarias para que exista la vida. Dice, y sus relaciones con componentes del entorno genera las condiciones necesarias. Genera las condiciones necesarias. Así como, por ejemplo, dices, es necesario. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad
y es necesario que esto lo adoren, es necesario que esto lo adoren, y Dios lo busca, necesario que esto lo adoren, porque Dios lo busca. Es decir, Dios busca, el Dios, el amo y el Señor de Dios, busca que los adoradores en espíritu y en verdad le adoren. ¿Qué lo está diciendo Dios? Podemos vivir sin adorar a nuestro Creador, sin darle gracias, sin glorificarlos, sin mantener una vida espiritual y alimentarnos no solamente de nuestros vientres, sino de toda palabra que sale del Señor. Jesús lo dijo. Aquel hombre y Dios a la vez nació de una virgen en forma milagrosa, que venció el imperio de la muerte, resucitó, se presentó a las mujeres, honrándolas, que eran despreciadas en ese tiempo y hasta el día de hoy, donde una de ellas es mi hija, 10 años, y es abusada, más abusada que la mujer que adulteró con Steve Lawson, un pastor, que por abusar de una mujer en una relación adúltera, ¿cierto? Fue expulsado y disciplinado de la iglesia, no así los pastores que abusan de mi hija, que es una mujer, vulnerándola y siendo cómplices de un delito, queriéndole certificados falsos e impidiendo la relación con el Padre, yendo contra la voluntad de Dios, y están siendo denunciados. Y esto se lo sabe el Papa, lo saben Estados Unidos, lo saben todas las congregaciones, y las verdades van cayendo. Primero me acusaban a mí y no han analizado diligentemente los certificados que le he enviado, sino que le han creído al faraón con sus certificados falsos, siendo que cada uno de ellos se lo ha demostrado la falsedad. No me creían que era necesario que yo cuidaba a mi hija, sino que le creyeron que era un pajero que me sacaba la vuelta y veía las costillas de la madre, gustaba como justificación no trabajar para crear a mi hija. Quedó demostrado el 11 de agosto que mi hija estaba sufriendo maltrato físico, psíquico. La mamá le pegaba y le quitaron los cuidados proteccionales el 11 de agosto a la madre y se lo dieron a la abuela. Y engañándome a mí, y no me dejaron entrar a la audiencia ni defender mi derecho ni lo de la madre, ni lo de la hija, siendo que el abogado curador tutor no habló de la voz de la menor ni fue entrevistada. Entonces, ¿te digo algo? Lo que tú decías, tú rendiste fianza y le creíste a Libón. Quedó demostrado que mi decisión era la correcta, que yo vi amenazada a mi hija y tal como José, cerré todo para darlo por mi hija y huir y estar día a día al cuidado de ella. Entonces, te digo algo, la decisión fue costosa. Es simplemente ser vituperiado por ti, por ser un flojo, un patán, un mentiroso, un que no querer trabajar, un deshonrar a Dios, a su madre, despreciar la educación, atontarse y menospreciaste. No menospreciaste a mí, menospreciaste a mi madre que sigue al de 3 niños y a miles de mujeres que se a criar y tú dices que no trabajan, simplemente porque lo hacía un hombre. Debía hacerlo, cargar con esa humillación de ser despreciado por ti, excluido por ti. Le rendiste fianza a la madre, los jueces me quitaron los cuidados proteccionales a mí, probando que era falso, porque te probé que los golpes correr eran falsos, sino que eran juegos, te me envié video y emitiste un certificado con certificados falsos. Entonces, lo que has hecho simplemente es una estafa, una prevaricación. Y ha quedado comprobado que el criterio mío era el correcto y un loco psiquiátrico no toma decisiones correctas, tan críticas, que implica la toma de decisiones, que implica negarse a uno mismo. Yo no hice un acto que merezca ser honrado, cumplí con mi deber. Como muchas mujeres tienen que aperrar solas cuando sus hombres, machos vulneradores, que opinan que trabajar y cuidar no es criar, lo hacen. Entonces, si quieres honrar a alguien, honra a una mujer de esas, no a mí. Yo cumplí con lo que muchos hombres no hacen. Entonces ponme a mí al final de la fila, era mi deber. Pero yo he comprobado que el criterio que tú cuestionabas y que yo defendía, como una mujer que maltrata a sus hijas, le quita al padre y después la deja huérfana, porque ahora le quitaron a su hija a ella. Entonces, está comprobado en el certificado del mayo del 2022 que la niña no tiene ningún otro índice de vulneración aparte del síndrome ficticio y simulación.
Es decir, mi hijo simulaba. Y una posible actitud agresiva del padre que le inventó la madre después de la internación al hospital Xavier González Cortés. Quedó acreditado que el daño de mi hija comenzó desde la denuncia, el daño psicológico de mi hija, que era grave, desde el día hecha por la denuncia, que vino el pastor para acá, presbiteriano, Rodrigo Silva Rojas. El 10 del día 2022, donde me dijeron que no cuidara más a mi hija, y Rodrigo Silva Rojas me dijo, tú honras a Dios dedicándote a trabajar y viendo a tu hija poco. Esa es la forma de criar a tu hija. Ese es su pensamiento. Simpson. Él tiene una hija igual y la dejó abandonada porque simplemente la madre le hizo lo imposible para verlo. Entonces, a ese pastor quiero honrar, al que cuando el juez le dice, no te dejo ver a tu madre, no te dejo ver a tu hijo, él respeta, él le teme al faraón y no se va a contra el faraón, sino que le dice, sí, mi pastor. A ese quiero honrar y ese me quiere meter 3 años presos y 3 pastores de iglesia presbiteriana escriben una querella de 157 páginas, lo han sacado con mentiras, omitiendo la verdad y diciendo que en ese día, cuando el vino la engaña, parte el daño a mi hija. Mi hija antes no tenía daño comprado por el especial González Cortés. El mismo que el 11 de agosto, por un trabajador social, emite un certificado falso, donde él no es el médico tratante, sino que simplemente dice que yo soy el maltratador histórico de mi hija, tomándose falsamente, empiezan a tomarse de esto, y está demandado el hospital, a la señora hospital de los hospitales de Ezequiel González Cortés, está demandada. Si tiene que recibir cárcel recibirá, porque no le ha dado urgencia a algo que tiene que denunciar. Cuando usted toma conocimiento, está obligada a denunciar cuando hay maltrato a una niña, más encima cuando le demostré las falsedades emitidas en el certificado. Entonces, si los hospitales y los jueces quieren emitir certificados falsos, yo se lo he demostrado todas sus falsedades y mi criterio ha sido apoyado. Es decir, te digo algo, era una decisión tremendamente difícil de tomar. Postergarse totalmente, ser vilipendiado, ser maltratado, le prestaste fianza a ella y te equivocaste. Y desde ahí empieza el daño a mi hija. Entonces, te digo algo, si quieres asumir problemas psiquiátricos, compruébame tú que estás bien físico, que estás bien, que tienes parámetros correctos. Porque yo conozco el servicio médico legal varias veces. Conozco lo que pasa ahí, los 800 niños muertos que no tienen nombre del Sename, y le conozco varios secretos. Entonces, tú juez, que has dejado pasar tanto tiempo, tú has roto los principios de vida y estás torturando. Más de casi 3 años me quitaste a la niña que yo había evitado que sufriera daños. Y tú le causaste el daño, juez. Tú le causaste el daño a Rodrigo Silva y tú, Jonathan Muñoz, hablaste mal de mí diciendo que yo era un falso profeta, falso pastor, cuando yo nunca te traté así a tus ovejas. Yo te las cuidaba y te enviaba un informe después de la salida. Yo pedí eso, no algo que yo no hacía, sino algo que yo sí hacía con tus ovejas después salían de la iglesia. Entonces, si no trabajaba, sí trabajaba, porque he dado vuelta y comprobado varias mentiras del Poder Judicial. Entonces, si para eso no es trabajo, el que hace una mujer, cuando se le quitan toda una ciudad, se hacen testigos, el pueblo, las autoridades, y hacen un reality show metiendo en una cabina, ¿tú crees que, y siguen espiando cuando yo te les he ofrecido a ustedes, pongan una cámara para legalizar y no espiar forzadamente? Porque mismo Dios dice que tienes que tener un lugar privado de oración, derramar tu corazón al Señor ahí. Y ustedes no respetan que uno quiera tener una emocionalidad solamente para entregarse a Dios y no a alguien que no quiere, solamente al que desea. Entonces, si hay un manipulador, si hay un espía, si hay un violador del hogar, pare por favor, porque yo sí me comunico con el mundo y no vivía en una burbuja con mi hija. Lo que hacía acá, por ejemplo, con el cinturón, lo hacía en Santo de Chantas, lo hacía en la iglesia, lo hacía en Quinta Normal, era público, me cubrí de eso. Y ustedes son los que no han dado testimonio, y el que no da testimonio es gravemente castigado por omitir la verdad y por tanto encubrirla. Entonces, ¿qué pasa? Dice así, ¿qué es la vida? El derecho a la vida. Dice, este es su conjunto de componentes a través de sus relaciones entre sí y sus relaciones con componentes del entorno generan las condiciones necesarias para que los componentes de la red se mantengan físicamente próximas, conformando colectivamente en el tiempo una unidad individual espacial discreta. Entonces es necesario que nos mantengamos estrechamente, dice, físicamente próximos los componentes
los subconjuntos de los componentes, a través de sus relaciones entre sí y sus relaciones con componentes del entorno. Genera las condiciones necesarias para que sus componentes de la red se mantengan estrictamente próximos, conformando colectivamente en el tiempo una unidad individual especial discreta. Entonces es necesario que cada persona en una familia se mantenga próxima físicamente. Es lo natural, es lo que dice la ciencia, explicada de esta forma. ¿De qué otra forma más te lo puede explicar, juez? ¿De qué otra forma más te puedo explicar que esos son los derechos esenciales que emanan de la naturaleza? Lo escribe Pablo Rosseto, Humberto Maturana y Varela. ¿Pueden negar lo que dice él? Te voy a decir algo, mira. Tú vas contra la naturaleza, juez. Corte Suprema. ¿Por qué tanta soberbia? ¿Sabes qué es lo que atención para la caída del hombre? La soberbia. Dice, la naturaleza lo afecta a algunas penas, Código Penal. Dice, la pena de presidio sujeta al condenado a los trabajos prescritos por los reglamentos del respectivo establecimiento penal. La reclusión y la prisión no le imponen trabajo alguno. Te voy a decir algo, mira. Cuando dices que la mujer no trabaja porque cuida hijos, te voy a decir algo. Estás humillando a miles de mujeres a las cuales tuvieron que pelear por su derecho a voto, a que no sean castigadas, y ahora tengan que ser una maldición tener que llevar a su hijo al vientre. Y tú has causado miles de abortos por no hacerte cargo y no dar tu apellido y no luchar porque el hombre también tiene el derecho a opinar cuando se ha puesto al 50% de la semillita. Entonces, si tú quieres abortar, yo te rindo el vientre por 9 meses, te lo pago y después pásame el hijo a mí, yo lo crío. Asesina. Porque la Constitución dice que él defiende el derecho a nacer, a la vida. Y la vida empieza mucho antes. Y las parteras daban a luz mucho antes que las egipcias, porque eran más fuertes y robustas. Así que, te digo algo, por eso las parteras fueron bendecidas. No temieron leer al faraón y no mataron a los que daban a luz muchos antes y no les hacían casos al faraón ni certificados falsos, a cual he ido varias veces, y a faraoncitos, diciéndoles, suelta a mi hija, déjala ir a un lugar donde Juan, el Bautista, al que te encargó a ti, diciéndote, sepulcro blanqueado, de fruto digno de arrepentimiento, y clamaba en el desierto, déjala ir al desierto para ti, un lugar seguro, donde pueda adorar a Dios y hacer fiesta para el Creador, y no vivir esclavizada, ni coaccionada, ni torturada emocional, ni psíquicamente, como dicen los certificados médicos. Entonces, si el hospital Exequias González Cortés fue otro más que se suma a la demanda, va a quedar alguien más en la cárcel de ese hospital González Cortés. La hija de Sebastián Piñera trabaja ahí. Así que si usted conoce al señor, dígale que se arrepienta y se entregue luego a Carabineros. Porque a mi hija no la voy a perder. Es mi deber y es un derecho renunciable. Y está comprobado que he tomado el criterio correcto. Y ese criterio, ¿quién lo tomaba? Es más fácil decir, los presbíteros no me dejan ver a mi hija, la mamá no me deja a mi hija, por lo tanto, renuncio a mi derecho renunciable. Y no doy mi vida. Y no la arriesgo, sino que soy un asalariado. El pastor que ama a sus ovejas pone su vida por sus ovejas. Yo he puesto mi vida por mi hija y no debiese ponerla, porque es un derecho que tú me debieses dar. Juez de la Corte de Apelaciones San Miguel, quien simplemente no me recibe los recursos porque dice que ya presentados con los mismos argumentos. Te he presentado cada vez nuevos argumentos y más desarrollados. Date el trabajo de leer, date el trabajo de sacarte tu flojera intelectual, tu vulneración, y que me has hecho actos como robar la tablet al frente de la Corte de Apelaciones, me han negado las cámaras, se la he pedido a Fiscalía y después ha dicho que han borrado. Me han mandado a cerrar las puertas cuando he tenido que presentar recursos, cuando mi hija se ha sacado fuera de Chile legalmente, me han cerrado las puertas y han cerrado las puertas ante la puerta del Tribunal San Miguel y de la Corte de Apelaciones San Miguel. Eres un mafioso, tienes la administración de todas las comunas, de las comunas de niños pobres, donde se hacen adopciones a puerta cerrada, donde la Fuesa, Jimena, Silvia Pizarro Barahona hizo un juicio expreso en 14 minutos y entregó una medida cautelar revocando y menospreciando el trabajo de los tribunales de familia durante 7 meses que revocaban la medida cautelar desde el 10 de octubre de 2022 hasta el 6 de septiembre de 2023. Tu jueza,
Aprende a respetar y no en 14 minutos cambiar una medida cautelar que había sido negada por opinión consejero técnico, abogado curador, desacreditamiento del certificado falso que presentaban y por opinión del juez. Y por todos los históricos de demanda de familia que hablaban de que eran puras mentiras las que yo había sido acusada. Donde nunca había sido acusada de ser maltratada, de maltratar a mi hija. Si durante 8 años no maltraté, sino que la cuidé, fue porque con mi mamá dimos todos. Entonces yo te pregunto ¿cómo eres tan soberbia, Silvia Pizarro Barahona, durante 14 minutos? Sin abogado curador de mi hija, que no se presentó, por lo tanto la audiencia es nula, lo dice la ley. Sin abogado del padre, sin abogado de la madre, sino que un abogado suplente, sin los ministerios necesarios para que eso fuera válido, sin pruebas fundamentadas, sino que simplemente te usaste de unas manchas en spray en la iglesia presbiteriana que te fue a dejar la apoderada de Isidora, quien trabajaba con la mamá de Pía, con Ivonne Díaz, y le pagaron a ella para que fuera a presentar unas protestas que se presentaron, hechas por un amigo de un amigo, que culpaban a Rodrigo Silva Rojas, quien venía a mi casa, me amenazaba, proponiendo el 10 de octubre de 2022 dejar a mi hija. Después la madre me pegaba, la justificaba, diciendo que si son las mujeres, huían, negaban información de mis hijas, a pesar de no haber medidas cautelares, y durante 7 meses la madre la vulneraba, y en febrero de 2023 queda comprobado eso, al entregarme 25 días de compensación. Y arresto y apremio compensación de días. El 6 de marzo dieron la medida cautelar después de 2 meses que respondía el recurso de apelaciones, la Corte de Apelaciones de San Miguel. Ustedes, ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, recién me acaban de negar otro recurso más diciendo que he presentado muchos de los mismos. Léelos y te das cuenta de tus errores, de tus prevaricaciones. Silvia Pizarro Barahona, te digo algo, tengo serias sospechas de vuestras respuestas. Ahí, de las comunas más pobres, me han dicho que los papás rebotan. El señor Lillo me ha dicho que ocurren cosas asquerosas dentro de tu oficina, por algo están blindadas. Pero te digo algo, tarde o temprano va a salir a la luz. Dime, los 800 niños muertos, no identificados sus identidades, que están en el servicio médico legal. Yo tengo relaciones con el servicio médico legal. Me he conseguido otras 3 trasplantes córneas esperando 8 años. Mi madre se ha sacado la mugre, donde hemos pegado hospital público y en la Fundación Los Andes. Tú has puesto en riesgo mi salud. Tengo 3 trasplantes córneas. Cada pena, cada dolor significa deterioro a mi salud. Entonces, si le has causado el daño a ellos, ¿a cuántos más? ¿Cuántos niños en adopción a puerta cerrada no entregada como te permite la ley? Porque yo tengo al menos datos de algunas irregularidades de las cuales tendría que confirmar para más adelante, ganado el juicio, irte a demandar. Porque no solamente voy a amar a mi hija, como me llama Dios, sino también amar a otros que no han sido podido ser rescatados de tus prevaricaciones, de tus cochinadas, siendo que Simpetergui dice que debe ser considerado en los recursos de protección el artículo 5 de la Constitución, es decir, los límites de la soberanía, respetando además derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, los tratados internacionales y la Constitución, y tú no los consideras dentro del recurso de protección. Dice que no estás incluidos. Lee la interpretación correcta del ministro de la Corte de Suprema, Diego Simpetergui, que fue ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Entonces, te digo algo, si tú dices que eres un poder autónomo para la equiparación de poderes, ha perdido el sentido del poder judicial, que es hacer justicia, que dirimir conflictos en forma justa, de acuerdo a la ley, y lo que estás haciendo es poner en riesgo al país. ¿Quién va a querer un país? ¿Quién va a invertir un país donde simplemente los jueces se mandan solos, negocian la justicia con los mafiosos, con los que prevarican, con los que hacen carteles? Te voy a decir algo, yo te reventé tu mafia de los remates judiciales hipotecarios en los civiles. Te conseguí, hice un estudio único, tomándome de excusa Ricardo Paredes, que no tomó los recursos, no tenía los datos de los bienes rematados de los automóviles, porque no existían, de los bienes raíces. Asistí a varios remates, vi las mafias y los carteles, leí toda la documentación teórica hasta el momento de subastas en el mundo.
Y también los trabajos empíricos, algunos de la Finisterra y otros por ahí de Ricardo Paredes, que ahora es ministro del Tribunal de Libre Competencia y decano de la Chile y un excelente economista. Entonces comprobé tus cochinadas. Tu libro de actos los tenías ratas, los tenías en cajones cerrados, me los negabas, me vituperabas, me insultabas. Me demoré muchos meses en lograr los datos, con las actas, con fueros cambiados, haciendo remates fuera de horario. ¿Por qué? Porque hay una mafia ahí. Lo que pasa es que hacías árbol del árbol caído. ¿A quiénes rematan los hogares? A los que pierden sus hogares cuando se divorcian, cuando le ha ido mal el negocio. Y tú, juez, no cumplías con el espíritu de un remate judicial, que es lograr que el bien rematado sea rematado a un precio justo y no disminuido como lo logran los carteles, prevaricando, concertándote con todos los empleados de ahí y con usted igual. ¿Sabe por qué? Porque no incentiva el mercado. De ahí que ese uniforme para que llegaran más inversionistas, porque había una rentabilidad que estaba tomada por carteles y no había competencia. Entonces, eso hay que hacer, incentivar la libre competencia, donde se lleguen inversionistas, la demanda y la oferta resulten, el precio se pelee y por lo tanto sigue un precio justo y no se le liquida un activo a bajo precio, incluso perjudicando a los que están sufriendo una desgracia, convirtiendo su único bien y donde viven. Entonces, si quieren un país más justo, jueces civiles no se presten para los carteles, no se preocupen solamente de un procedimiento frío que se va en contra del espíritu de los remates judiciales, que el precio sea rematado a un justo precio. Entonces, jueces, ustedes dicen que no tienen que ver con la economía, con el progreso de un país, tienen mucho que ver, han afectado al Estado de Derecho y lo que están incentivando es el crecimiento del país, provocando pobreza. Son autónomos, pero no independientes. Han usado su indemnidad no para hacer justicia, sino simplemente para no ser cuestionados y no corregir. Cuando están protegidos para que no sean cuestionados, es para que puedan corregir, porque están muy susceptibles a cometer errores donde dicen tantas mentiras en los juzgados de familia. Entonces, si yo te compré una mentira, ¿por qué no la corriges? ¿Por soberbia o estás coludido? Te voy a decir algo. Esas ley de adopciones entrega niños a puertas cerradas y después nadie va a poder averiguar. Dime, ¿dónde están esos 800 niños que no tienen identidad en el servicio médico legal? Yo no voy a descansar hasta encontrar los responsables de todas esas cochinadas. Porque si cuando uno sufre, yo no quiero solamente salvar a mi hija, sino ir y encontrar a todas las cochinadas que tienen el Sename. A ver, dime, Enrique Correa, que lleva 40 años protegiendo a los niños y también a los pedófilos. ¿No tiene conflicto de intereses? En Fundación Mi Casa, mi papá trabajó ahí, es voluntario. Entonces te voy a decir algo, te voy a respirar en la nariz, te voy a perforar tu perjudicial y te voy a demostrar que eres un prevaricador. Y que en Chile nadie se atrevió a acusarte de predicador ni mandarte a la cárcel, sino que simplemente con cursiva de ética has atacado al país, has hecho tonto a la población. Eres un juez mafioso, prevaricador que te llama al arrepentimiento. De verdad. Te he rogado que te arrepientas para que no le hagas mal al país. Esto perjudica al país. Genera un sentimiento simplemente de ingobernabilidad. ¿Quién quiere ser gobernado por autoridades corruptas? ¿Quién quiere ser gobernado con la seguridad que si te toca a ti un conflicto familiar, vamos a ser evaluados por tarotistas que mienten y se consiguen certificados, incluso que comenzaron así? El 10 de octubre 22 hay conflictos con los vecinos que nos atacan y dejan a mi hija llorando y es verdad, nos venían a pegar con fierros. Yo todo lo avisé a los carabineros y todas las acciones, los anticipé. Cada una, al Carter, a su equipo, a la jefa de gabinete de Sebastián Piñera, que después trabajó con Carter. Entonces él también tenía un equipo de drones, de seguridad. Todos sabían. Y acá nunca hubo problema en el vecindario. Ellos lo vinieron a destruir. Entonces simplemente, ustedes quieren jueces, darle la razón a los delincuentes, que los delincuentes que usan los vacíos legales vengan a estropear nuestras familias.
Te digo algo. ¿Qué quieres? ¿Te estás entregando? ¿Quieres arrojarte? ¿Qué quieres para el país, juez? ¿Te importa la nación, el Estado de Derecho? ¿Te importa la paz de la ciudad, la seguridad? Te digo algo, mira. Yo no estaba solo. ¿Quién puede vivir solo? Yo estaba con mi hija. Entonces tú también has impedido, con todo lo que me has acusado, que yo forme hogar, matrimonio. No soy homosexual ni pedófilo. Entonces, tú con tus acusaciones, a ver, me arrojas al lumpen. A ver, ¿qué mujer o qué deshonra haces carrear a mi hija diciendo que yo soy el abusador sexual de mi hija con la declaración del señor León del Hospital Salvador que no fundamenta y que nace de un informe de la Fundación Mi Casa del señor Enrique Correa que hace lobby y que te digo algo, cobran la Teletón más de 150 millones de pesos. Y te voy a dar otro dato. Al revisar su balance me di cuenta que don Francisco le entrega, pagan la Teletón a sus asesoras de confianza más de 400 millones de pesos, más de 500, más de 600. Entonces, ¿por qué no se dedican a ser valientes? ¿O son cobardes y no se atreven a defender a los peces gordos? Te digo algo, un verdadero líder de la nación lo que hace es formar a otros, no perpetuarse a él como el único líder. Entonces, don Francisco, ¿qué líder ha formado? ¿Por qué mejor los boletas que le entrega a su asesora no la licita? Porque una boleta de 400 millones para la Teletón, 800, y una de 150 millones de Enrique Correa. ¿Te digo algo? Mira, yo conozco a uno de los gerentes de la que ahora es director. Bueno, está Tagle, también se dedica a banco. Tagle es un hombre serio, pero no sé si está revisando el balance de la Teletón y uno cuestionó eso. Mira, te digo algo. Cuando fue a una conferencia del MBA, con unas charlas que parecían holísticas, esoterísticas, yo me paré y me fui. Cuando fue el gerente corporativo de Fundación de Forestal Arauco y habló simplemente que su ventaja comparativa era ser una bestia en los negocios y se dan el lujo de tener miles de propuestas de emprendimiento porque tenía muchos proyectos en la Amazonía cortando árboles y haciéndolos cagar eso, y no pescaban los emprendimientos y los dejaban en su escritorio. Yo me paré y me fui porque además negó el tema de los cisnes. Entonces esos son los gerentes, directores que tenemos en actuar Chile, jueces, prevaricadores que no reconocen la verdad, que les importa simplemente con cumplir y calentar sus asientos. Entonces es, ¿cómo queremos salir de la mediocridad si tenemos autoridades simplemente en el poder judicial, en el poder empresarial, que son corruptos y no se atreven a denunciar? ¿Por qué? Por miedo a perder sus empleos. ¿Te digo algo? Si quieren conservarlo, digan la verdad y sean hombres valientes, porque así también van a contar con la bendición de Dios, con el amor de sus esposas y dan un ejemplo a sus hijos. Y así van a construir un país de verdad con fundamentos sólidos. ¿Tú crees que alguien con integridad se uniría a ti y sería socio de ti? No. Bielsa no le dio la mano al sinvergüenza del presidente de la FP, porque Bielsa lo solía a lo lejos, ¿cierto? Él dio el ejemplo. Era un delincuente el que dirigía los negocios de la FP. Bielsa. Te digo algo, por ejemplo. Entonces al final te digo algo, sale caro. Pan país, hambre para mañana. A ver, los empresarios que fueron beneficiados con la liquidación de los activos de Chile el año 82, cuando los bancos estaban pudriendo por la cagada que dejaron los Chicago Boys, que le rogaron a Pinocho, o usando de un militar, cuando ellos debieran haber puesto a hombres experimentados liderando un país, no un militar. Lo usaron, lo hicieron tonto. ¿Cierto que sí? Después alguien en el poder se abusó, se escabronó y cometió un delito de derechos humanos hacia el ser humano. Entonces, ustedes cobarduños, Chicago Boys, y no eran tuyos, son tuyos. Dejaron la embarrada el 82, se dedicaron a la empresa, dieron la empresa Estado a preso que no era de mercado. Se hicieron muchas riquezas, se repartieron.
Según ellos por su administración han creado grandes conglomerados, pero partieron con el capital preferido a precio de huevo liquidado. Entonces, ¿vamos a embargar? Imposible. No se puede. Entonces, no es hora que se comprometan con el país y empiecen a invertir fuera en el mercado financiero que no genera empleo ni crecimiento del país. Sus esposas les ruegan, mujeres que aman a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Le abren a las mujeres porque por naturaleza saben que todavía vale la pena. Muchos hombres simplemente se dedican a lo material. Muchas mujeres tienen corazón de mamá que siente piedad incluso por aquellos que no han recibido educación igualitaria. Si tú crees en el mercado, tienes que considerar las condiciones de igualdad para que se pueda pelear y competir en igualdad. Los niños pobres, los niños de punas más rezagadas no tienen tu misma educación. Entonces, quieres generar una economía libre de mercado, tiene que haber equiparidad en las condiciones de educación, para que así cada uno con su esfuerzo individual pueda tener una fuente laboral. Entonces, preocúpate de eso. Si quieres Evelyn Matei, si quieres crear una derecha de verdad, tienen que decir, tenemos que preocuparnos de la justicia social y de la equidad. Si el señor Macaya se preocupa para que no haya lista de espera y recién se pone al día, para que se digitalicen los camiones que están allá, entonces le está dando razón a Ponce Leró, que dice que no produce más litio porque hay cuello de botella en el puerto del norte. Te digo algo, estamos como en la prehistoria, con políticos tratando problemas que deben estar solucionados. ¿Por qué, Macaya, no te preocupáis mejor? Sin vergüenza, te lo digo como hombre de verdad, no te odio. Un hombre dice las cosas de verdad, te estoy hablando como hombre. Así los hombres nos podemos hablar, de verdad. Los que te tienen mala no dicen las cosas en la cara, te pelan. Un amigo te dice las cosas en la cara, preocúpate de la lista de espera. Soluciona el problema del servicio médico legal cuando muere un pariente, asegúrate. O crea otro contrato para que el que muera y quiera dar su resto en vida salve la vida de otro. Yo recibí 3 trasplantes con el servicio médico legal. Entonces, y le conozco varias cosas también que prefiero omitir. Entonces, esas son listas de esperas que me complican. Operaciones de catarata. Te digo algo, en hospital hay personas que están perdiendo sus pies porque no tienen que lo opere por problemas de diabetes. ¿Por qué no les pagas directamente a médicos para que levanten esa lista de esperas y publicas, así como en minería, metas? Esta es la meta que hoy tenemos como nación, bajar la lista de esperas. Y celebras cuando llegas a las metas. Celebras, pones objetivos y celebras con la ciudad los objetivos que nos hemos propuesto todos. Incentivar ciertos objetivos para que se logren, así como hacer varias teletón de ciertas cosas. Entonces, le hablo a todos los políticos que están ahí postulándose como mesías y soluciones del país. Te digo algo, si no se ponen de acuerdo jamás vamos a surgir. En los trabajos de verdad, uno tiene que ser capaz de trabajar con el que piense desigual y ponerse de acuerdo. Entonces, derecha, ustedes no han levantado la voz por el pobre, los comunistas sí. Entonces, en vez de ponerse a pelear, ¿por qué el comité no le asegura un lugar en la sociedad donde puedan crear buenos sindicatos, donde puedan levantar ordenadamente información de los no contados, de lo que pasa en las poblaciones? Sean amigos de ellos, para que los niñitos que tengan vocación social y tengan el futuro asegurado, vayan y entren en terreno y conozcan la realidad en los hospitales, en las poblaciones, en las tomas, en los espejos. Necesitan ir acompañados con gente que conoce esa realidad y así humildemente van a conocer y vivir como vive el niño, que aún lo único que tiene es la esperanza de ser futbolista y no tiene la alimentación necesaria ni la plata para la locomoción para lograr entrenar. Entonces no estoy incentivando el odio, sino el deber del que tiene más recursos o el que más dotado intelectualmente, el deber cívico, social, humano, espiritual, que tiene que compartir con aquel y formar con aquel que nació con menos oportunidades. Y que tiene menos esperanza y por lo tanto no tiene, como tiene menos esperanza, el futuro no asegurado, le cuesta más levantarse porque no ve con certidumbre el futuro. El que nació con seguridad ve con más certidumbre el futuro. Por lo tanto, su esfuerzo sabe
que va a prosperar. Pero el que está dependiendo de la necesidad diaria, simplemente está rajuñando y vende si mañana tiene o no tiene. Eso no es natural. Necesitamos vivir con un horizonte mínimo de plazo de seguridad. Eso es lo que quiere cualquier hogar, cualquier familia. Y es lo que nos da Dios. Esa es la voluntad de Dios. Que no vivamos con temor. Eso va a ser. Entonces yo le digo algo. Si la derecha realmente quiere ganar, tiene que preocuparse de crear una derecha que se preocupe de la igualdad y la justicia social. De esa forma le quita el monopolio a los de izquierda, que lo han hecho pésimo con el Frente Social. Y muchos que se coluden y se licitan fundaciones de mejor niñez a precio ordinario, sin estándares, desacreditadas, se meten a nuestros hogares, se creen expertos, son tarotistas, son psicólogos, sin ninguna capacidad, y no evalúan que la decisión de José de escapar porque sus hijos estaban en peligro y huir y cerrar su negocio y huir a Egipto era la correcta, una decisión estratégica que nadie más tomó, pero él salvó a Jesús por tomar la decisión correcta. Solamente la sabiduría y estar dispuesto a valorar lo que se debe valorar, la vida de cualquier hijo, es más valiosa que la cerrar tu negocio o suspender tu profesión por algún momento. La enriqueces así, porque Dios no te va a maldecir, te va a bendecir. Aunque el mundo piense que tú eres un patán, un chamullento, un flojo, y después te carguen certificados falsos. El hospital Ezequiel González Cortés me tuvo ahí 6 días, 6 noches, que revise las cámaras, a ver, ¿qué hice? Que le dio sospecha para cambiar de opinión. El señor León, trabajador social, firmó y falseó un certificado que le va a costar caro, señor. Le va a costar un sumario y le va a costar el despido, porque yo no lo dejaré inocente, todo el mundo me acusa. Entonces yo con cada una de ustedes, yo he cumplido con lo que dice la Biblia, de ir y hablar, denunciarlos personalmente, notificarlos a sus jefaturas y después denunciarlo públicamente. No denostarlo con pruebas. Entonces también lo he hecho con la Iglesia Católica, con las mentiras que han dicho, he llegado al Papa León. Si no dicen que estoy actuando ilegalmente, todo ha demostrado que es verdad. No he usado otro sistema que no sea bíblico, detallando la ley, lo legal y explicándole la sentencia, con distintos lenguajes. Entonces mira, te voy a decir algo. Cuando dice, la pena de los naturales efectos del alcance de las penas, la pena de presidio sujeta al condenado de los trabajos prescritos de los reglamentos respectivos. La reclusión y prisión no le imponen trabajo alguno. Digo algo, tú dices 6 días trabajaba y harás toda tu labor. Jesús era un trabajador no remunerado. Entonces lo hubiesen maltratado, lo hubiesen tratado como un buen pajero, que no rinde nada. Fue más productivo, multiplicó los panes, resucitó a los muertos y de la salvación, nos dio nuestra redención. Tú lo menospreciaste, lo despreciaste, porque un siervo sufriente, pero obtuvo el fruto de aflicción de su alma, fue el Salvador. Hizo milagros, abrió visto a los ciegos y avergonzó a los que se querían sabios, los expuso y ofreció salvación a todos aquellos que se querían arrepentir. Cambió la lógica del mundo. No eran bienaventurados los fuertes, ni los winners, ni los campeones, ni los más ganadores, sino los mansos heredan la tierra. No eran los buenos para pelear y agarrarse a combo entre ellos, sino los pacificadores, los que creaban puentes de reconciliación, los que derrogaban, abogado, juez curador, arrepiéntete, te lo ruego por favor, pastor. No eran los que se mantenían indiferentes frente a sus pecados, sino los que lloraban por ellos, para pedir perdón ante Dios. No eran los que se creían los más capaces o los que merecían la bendición de Dios, sino los que reconocían su pobreza espíritu y por lo tanto todo era por gracia de Dios y desarrollaban una gratitud al Creador, un respeto al soberano juez
de jueces, el cual le vamos a rendir cuenta qué hicimos durante el tiempo que tuvimos en este cuerpo. Entonces, si tú me impides y me desacreditas como autoridad de mi papá, de mi hija, lo que estás haciendo es influenciando en sus próximos años en quién va a escoger como hombre, a un patán o un papá que se la jugó con su vida en cara a los jueces de esta época. Les demostró la verdad y a los religiosos que lo discriminaron y lo demandaron y piden 3 años de cárcel para él. Igual testigos como Pastor Said Vilches, Jonathan Muñoz y Rodrigo Silva, y no retiran la denuncia, exponiendo a su hija simplemente a un padre a que sea violado y maltratado, y apartándolo a él, en vez de unificar las familias y luchar por el misterio de reconciliación. ¿Te digo algo? A ver, ¿qué otro más se iba a atrever a denunciar a Enrique Correa? Si financia a partir de la concertación. Bueno, Eduardo Frei, que lo sacó de su gabinete. Zipper, también. Te voy a decir algo. Al próximo denuncio a don Francisco, por las cuentas que les paga a su asesora de 400, 700, 800 millones de pesos en la Teletón. Así que es mi obligación. Lo vi. Yo no voy a negar, no voy a encubrir. Si tú quieres seguir encubriéndote, mintiendo, por tu prestigio, por tu deshonor, va a ser tu responsabilidad frente a Dios. Si quieres, liquídale, mátame. Porque lo que ha hecho me ha perseguido por denunciarte. Eso es hecho. Pero yo no te temo, le temo a Dios. ¿Sabes por qué? Porque él le da cuenta, él le daré cuenta. Así que es eso. Mira, te voy a decir algo. No es natural que el hombre viva solo. Me quitaste mi compañera del alma, con la cual yo he invertido y despreciaste el trabajo que durante 8 años. Entonces, si tú no obligas a trabajar siendo la condición natural, estás denegando los derechos esenciales de la naturaleza humana. ¿Cómo quieres rehabilitar? El judicial ha sometido lo más importante. Simplemente te dedicas a condenar y no a rehabilitar, a destruir familias, pero no a reunificar. Tomas en vano lo que dice la UNICEF y la ONU. A ver, mira lo que dice acá María. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Difamarla de un pecado. Por supuesto, te digo algo, expresar los sentimientos naturales de una mujer que los machos vulneradores han ridiculizado no es pecado. Pecado el tuyo, que te avergüenza algo natural. Pecado de una institución que simplemente es hipócrita y piensa que cuando la mujer expresa un deseo natural, la vergüenza. Eso es la cultura del macho, que dice que el hombre puede ser don Juan y la mujer cuando le expresa un deseo a una persona que le corresponde, piensa que es deshonroso. Eso no es deshonroso, eso es ser valiente, eso es alzar la voz. Eso es ser como María, valiente, que estuvo dispuesta a criar sola, porque ella no sabía la respuesta que iba a recibir de José, y le hizo caso al Señor. Entonces iba a ser tú dispuesta a criar sola en un mundo donde había machos y machos bien vulnerables, tanto como ahora. María era corajuda. No sabía que lo que hacía con su cuerpo no dependía de ella, porque su cuerpo no le pertenece a ella, le pertenece a su Señor, a su Creador. Entonces no era nunca, imagínate, hubiese sido una asesina. Le hubiese hecho caso a las feministas, a los hombres que se quedan callados, a los cobardes, a los machos vulnerables que tapan, al Rodrigo Silva Rojas, que dicen tiene derecho a no ver a su hija porque el juez no lo deja. ¿Jueces, ustedes creen que realmente esclavas? Señor Bertrano, usted que habló sobre la esclavitud, está imponiendo la esclavitud. ¿O quiere hombres libres? ¿Sabe qué? Si quiere hombres libres, entonces no los persiga. Hágale justicia. Señor Ricardo Claro, si yo le pido audiencia, no estoy bromeando. Estoy agotando. Yo tengo derecho a audiencia y la he solicitado. Usted no me la ha dado. ¿Piensa que los mails y los argumentos son para gastar tiempo? ¿Usted cree que yo quiero fama, gloria y honor? No, señor. Yo tuve que exponer la privacidad de mi hija por obligación, porque ustedes no me hacían justicia y han tomado la privacidad de otra niña, usándola de su buena voluntad y mofándose, metiéndose en la intimidad que Dios cuida y todo hogar debe cuidar, porque el lecho tiene que ser sin mancilla. Si no, incentiva la promiscuidad. Que el Hospital Lucio esté con sobrepoblación y simplemente que reduzcamos la vida afectiva
el amor y la bendición en algo amorfoso como la población y el mundo lo ve. No como Dios lo creó y lo deseó. ¿Acaso la intimidad de una mujer es más importante que la de un hombre? No, son igual de importantes y reservadas. ¿Te gustaría que tu hija la observara desnuda? ¿Por qué lo haces con un hombre? ¿Piensas que soy un don Juan? Pues si fuera mujer lo harías. Te estarías como degenerado. ¿Por qué lo haces con un hombre? Cristo dijo que cada uno tenga su lugar privado de oración y puso mucho cuidado en eso. ¿Por qué me espías cada emoción que no es para ti? Solamente se la entrego a quien quiero. Y mi oración se la quiero entregar a Dios y no a ti. Si quieres que oremos juntos, lo oramos. Pero oración privada, pública. Para eso está el templo y la iglesia. O simplemente el comedor de mi casa. Te he invitado a ti y no he venido. Entonces te he dicho, pon una cámara para que yo no sea testigo de estar siendo espiado por un experimento social. Que al sentirte me haces tomar conciencia de lo cruel que has hecho, que has fabricado. Porque así comenzó todo, espiándome y exponiendo nuestro hogar a vecinos vulneradores que nos venían a pegar y dejaron a mi hija llorando. De ahí de eso vino todo. Me acusaron de pegar a mi hija 2 veces. Falso. Y de ahí después empieza a subir de tono. Y se atreve un degenerado del hospital Xavier González Coster, donde dije trabaja la hija de Sebastián Piñera. ¿Dónde tú crees que? La esposa de Sebastián Piñera. Espérame. ¿No le recomendar a su hija que se meta en el caso? Digo que sí. ¿Sabes por qué? Porque ellos me conocen. Fue el primero que estuvo en cambio de mando. Y en el congreso lleno de globos hace 8 años, cuando hubo cambio de mando, y era el primero ahí. Todos los diputados me conocen porque esta batalla la vengo llevando. Lo que te hice fue hacer ahí, fue poner una bomba de amor y paz. Te enseñé lo que era la manifestación pacífica. Me opuse a la manifestación de los delincuentes que hacen estallar una ciudad. Juez, no has tenido ojos para ver, simplemente has mirado con ojos sucios. La luz que hay en ti es tiniebla, por lo tanto todo tu cuerpo está oscuro. Por eso no eres capaz de hacer justicia, porque estás acostumbrado a ver mentiras y cuando te ponen la verdad no la crees, no la sabes identificar. Entonces llena tu mente de verdad. Pide perdón y dile a Dios que te dé pureza, inteligencia y sabiduría para identificar lo que es verdad, de qué mentira, saber discernir con una mente moral y sana. Y no culpes a otros de ser problemas psiquiátricos, porque alguien con problemas mentales no es capaz de tomar una decisión radical así, negarse a sí mismo. O también va a culpar a José de haber escapado de tu decisión como Herodes, o de tu decisión como Faraón que mandaba a matar a los niños y las parteras no te hacían caso y decían que daban a luz antes de que llegaran las asesinas a destruirla. Mi hija sabe que es como Moisés, porque me la habían quitado y su misma madre, que era yo, la cuidaba. Entonces, un varón como Moisés, rechazando ser llamado hijo de la hija del faraón, rechazaba las riquezas, la gloria y el honor. Su nombre no fue conocido porque usó su hija para hacerse famoso, cuestión que rechazaría completamente. Y niego toda sospecha sobre eso. Yo lo hice para denunciar obligadamente que mi hija la estaba vulnerando y me amordazando su voz. Entonces no daría pie para cualquier tipo de cosas de esos. No tengo ambiciones políticas, sino amo la justicia y aborrezco el mal. En mí y en otros. Entonces te voy a decir algo. Si yo denuncié fue por pedir socorro, no para que se metieran en la vida privada de toda mi familia o de mi intento de familia. Porque cuando uno tiene familia, uno le pide a Dios. Y Dios ve los pensamientos de nuestro corazón. Entonces cuando uno pide verdad a sus hijos, Dios se los da. Entonces uno puede decir, cuando yo pido, yo me entiendo ya comprometido, o al menos mi corazón está inclinado y ha pedido de verdad y ha perseverado. Entonces, a ver, ¿qué corazón es fiel para perseverar en medio de un campo de concentración, de la separación obligada? ¿Eres fiel a la justicia? ¿Eres fiel a tu promesa
de cuidar los intereses de la nación y de los que viven aquí? No, juez, tu juramento ha sido falso. ¿Has jurado en Dios? ¿A qué Dios le has jurado? Porque eso dice cuando juramento. Entonces mira, como juez, como su marido era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. No era Gil, era inteligente. ¿Cómo se iba a casar con alguien que ya, antes de comprometerse, la estaba engañando? Era justo porque no le iba a difamar. De algo avergonzante, por supuesto. Pero algo que no es avergonzante, todo lo contrario, sino que rompe con ese machismo de que si el hombre es un don Juan, jajaja, y si la mujer expresa su deseo, es una tal por cual, es una cualquiera, todo lo contrario, eso rompe con la hipocresía, con el cartuchismo, con pensar lo que pensaba San Agustín, que un hombre y una mujer se gusten. No es pecado, lo que es pecado es al revés. Que un cura se tape al cura pedófilo y se vea como antinatural y se prohíba. Eso es lo vergonzante, no lo otro. Lo otro es ser valiente. Lo otro es tirarte tu hipocresía en la cara y no vergonzante. Digno de ser aplaudido y difundido en el libro que se va a publicar de toda historia de prevaricación, donde todo Chile ha sido cómplice de tortura, de un experimento social prefabricado. José, su marido, ya dice así, y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños, y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces no usaba cualquier mensajero, como por ejemplo un picante en la calle que te tapa de mensajes, y un hombre que no sea, que comparte la misma creencia, diciendo: no reconozcas, tú no eres culpable hasta que no te reconozcan el delito, perdóname, sin vergüenza. Es una ofensa lo que me dices, yo no cometí delito. Entonces esos mensajeros me ofenden. Uso un mensajero, como lo usaba Dios, un mensajero santo, un mensaje que es santo, que Dios quiere que sea así mancilla. Era un ángel, un ser real. Ahora Cristo llegó. Si llega un ángel del cielo y te predica cualquier otro ángel comercial de Cristo una verdad distinta, no hay que hacerle caso. No hay que esperar mensaje de ángeles, hay que cernir de acuerdo a la Escritura. Y dará a luz un hijo, engendrado del Espíritu Santo. Por cierto, si es engendrado del Espíritu Santo, tiene naturaleza humana y divina, porque el Espíritu Santo es divino. María era humana, doble naturaleza. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció que para que se cumpla lo dicho del Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, traducido es Dios con nosotros. El único Dios, el único juez que simple baja a su estrado y recibe las entrevistas que les solicita los necesitados. Porque de la Suprema, simplemente, que sufrió medidas cautelares por amenazar a su esposa, dejarle la cara marcada, y que era juez de la Corte Suprema, claro, no recibe las entrevistas de padres que saben que están viviendo aflicción y que saben que tienen las pruebas, sus jueces que tienen que denunciar por prevaricación. Usted lo sabe y ha omitido su obligación, señor juez. Por lo tanto, hay varios jueces implicados y que usted debe procesar en forma inmediata. Tiene que sacar en forma compulsiva, de acuerdo a lo que dice la ley. Cuando tiene datos fidedignos de esto, tiene menos de 6 días para comunicarlo y investigar rápidamente. Señor juez de la Corte Suprema, ¿sabe qué le digo algo? Usted, en cualquier país, ya tendría la unidad de las FACH, el ejército encima, por incompetente y por no cumplir el Estado de Derecho en Chile, y poner en riesgo a todo el país. Hacer simplemente poner en riesgo que todo el país piense que todo está corrompido, como está demostrando. Dice el presidente de la Corte Suprema: conocerá en primera instancia de las acusaciones sobre la movilidad del ministro de la Corte de Apelaciones. Yo le mandé acusaciones de movilidad a la Corte de Apelaciones y no ha dado respuesta. Tienen reserva de la respuesta. Entonces, basta de secretos, señores. De las demandas civiles que se instalen contra uno o más miembros fiscales judiciales de la Corte de Apelaciones para hacer efectiva su responsabilidad por actos cometidos en el desempeño de sus funciones. También se lo envié, señor juez de la Corte Suprema,
Responda, pues. O usted quiere ser, o usted goza de indemnidad, de movilidad. Para eso el juez. Dígame, ¿para eso el juez? ¿Se considera juez? ¿O compró el certificado? Señor juez, le estoy pidiendo entrevista de la Corte Suprema. Es un caso conocido, anunciado en todo el mundo. No le da vergüenza no responder. Es mi derecho. ¿Por qué me lo niega? Corte Suprema. ¿Le digo algo? Bertrán, que dio un discurso de 100 años del Poder Judicial el año pasado, una burla, una vergüenza, diciendo que habíamos vencido la esclavitud, la coacción, la mentira. Que un juez de la Corte Suprema, de la Corte de Apelaciones, vulnera a una menor, estamos viviendo en esclavitud, porque están impidiendo la libertad, el derecho que asegura la Constitución. ¿Usted que está viviendo en libertad no permite amar y cumplir con mi deber? De cuidar, de proteger, de asistir mutuamente a aquellos que deben mandar amar. Si usted, señor, no tiene autoridades civiles, ni autoridades religiosas, te digo algo, acá se pueden, simplemente, cualquiera, frente a eso, puede ofrecer simplemente. Muchas de las interacciones sociales son válidas, porque usted ha abandonado su función. Por lo tanto, muchas interacciones sociales, a pesar de que no estén solemnizadas, son válidas, porque usted ha hecho abandono notable de sus deberes. De las causas de presas y demás que deben juzgarse en arreglo del derecho internacional y de demás asuntos que otra ley le entregan en conocimiento. En esta causa no procederá el recurso de casación ni a forma ni a nulidad. Entonces le digo algo, señor Recalaro, usted que ha tenido problemas, le han medido presta medida cautelar por cosas mucho menos graves que las mías. Y no le da, tiene jueces abocados a prevaricación. Está apostando que yo me rinda, que hago una tontera, me considera que no tengo igualdad ante la ley. Le voy a decir algo, señor presidente de la Corte Suprema. ¿Qué más está esperando para que Chile no se corrompa más y no llegue más pobreza? Y simplemente seamos clasificados con un país, nos baje el índice de riesgo país y tengamos que endeudarnos a tasas caras y pagar más intereses a la deuda fiscal. Eso genera un país cuando baja, cuando estándares puros, las clasificadas de riesgo, ven el riesgo inminente de un poder judicial, donde el presidente no se atreve a enviar el artículo 32 y se jacta de que es papá. Y que me conoce, le envía otras cartas. Simplemente se excusa que el Poder Judicial sea independiente. Él tiene el artículo 32 y no ha hecho uso de él. Entonces puede ser demandado constitucionalmente, lo digo. Señor Boris, tómalo en serio. Le estoy dando un consejo. Si usted quiere un consejo mío, le estoy dando un consejo directo. Si no quiere un consejo, entonces yo le he dado varios consejos. Tome este consejo que es urgente. Porque imagínese, llega una acusación de la Corte Penal, la Corte Interamericana, va a dejar en vergüenza a usted, a todo el país, y va a quedar en evidencia, va a haber una investigación gigante, y ya llegó, ya se fue enviada. Entonces, es que es urgente, señores. Yo le estoy cuidando el interés del país. Yo no quiero destruir la institución. Le estoy cuidando el país y se lo estoy rogando. Le estoy demostrando mi amor por el país y por la gente que vive ahí, por las instituciones. Porque lo estoy hablando con la verdad. Le digo algo, después la población se le va a levantar si no quiere un estallido social, porque se da cuenta que ante una advertencia de un riesgo real, porque refleja la negligencia, la soberbia, culpa grave de las autoridades tanto del Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo, porque todo esto lo tienen todos los senadores y los diputados. Y el señor Lagos Weber sí me ha confirmado recepción de la información, el único. Se lo he enviado a todos los partidos a todos los partidos políticos y a todos los canales de televisión. Y ocultan esta realidad. ¿Por qué? Porque tienen intereses políticos, populistas, a los cuales yo no voy a jugar. ¿Sabes por qué? ¿Cómo voy a confiar en una población que se hace leso frente a la vulneración de mi hija? A ver, me ha quitado mi hija 3 años y después me quiere dejar sin familia, como hiciste con Bachelet, que dejaste sin familia, macho, vulnerador, que cualquiera tiene problemas familiares, a cualquiera tiene problemas con los hijos, y la acosaste por televisión, no la dejaste con depresión. Así que por favor que ningún hombre, ni político,
ni comentarista deportivo hable mal del segundo gobierno de Bachelet, porque tú no dejaste tener familia ni afectos que todo el mundo necesitamos. Así que pobre de aquel que hable de aquel, de una mujer, la primera mujer en ser presidenta de Chile, y después te viene el segundo gobierno. Si no ofreciste apoyo, ayuda, ni te preocupaste que tuviera vida familiar y que viera a sus hijos, porque en toda familia hay problemas. Entonces preocúpate de eso primero. A ver, ustedes los que esperaban a Piñera, ¿te preocupaste que la señora casi no lo veía? ¿Te preocupaste del hogar, del trabajo, de tú? ¿Te preocupas de eso? Todos se necesitan familia, tus autoridades y también el trabajador obrero. También llega cansado. Todos trabajan en algo importante. Entonces todos necesitan afecto, amor y proximidad física con sus seres queridos. De darse besos, abrazos. Para eso existe a ti. Para eso no es importante poder. Juez que me diste otra medida cautelar por 3 meses y medio por los cagüines que invitaron el Colegio Santa Clara. No te espanta tomar esos datos, la evidencia de que te dejas llevar por cagüines discriminadores. Y ni siquiera haces caso a eso. ¿Tú crees que no te voy a romper el balance de la Teletón y voy a anunciar a don Francisco que le paga 400 millones a su asesora? Por ti, juez, voy a ir a pagar mi deuda con los niños de la Teletón y te voy a hacer cagar por discriminador, porque me discriminaste simplemente por un informe que no tiene ningún sustento del Hospital Psiquiátrico Cortés y del Colegio Santa Clara, que me discriminó diciéndome que yo tengo graves problemas psiquiátricos sin tener ningún certificado, simplemente por rumores difundidos por la abuela Rosa, que está acusada por maltratadora del servicio médico legal y por su madre. Entonces, juez Osvaldo Herrera, para que sepas, tu acto no solamente te va a afectar a ti, sino que también vas a ir a hacer justicia a todos los discapacitados de la Teletón, porque me encontré al ver los datos de este degenerado Enrique Correa con los balanzos de la Teletón y las boletas que don Francisco le paga a su asesora por 400, 500, 600 millones de pesos. Entonces se están burlando de la población, dirigentes, autoridades, políticos, chantas. Te voy a decir otra cosa de la juez de la Corte Suprema. Mira, entonces si don Francisco es un líder, que forme más líderes. Eso es un líder. ¿Qué decía Pedro Aguirre Cerda? Gobernar es educar. Entonces, si tú eres la autoridad de don Francisco y está gobernando una Teletón, entonces que no dependan de ti, sino que forma otros seguidores de ti. Y que no solamente queden en la Teletón, sino que también que permita que ciegos, sordos, mudos, no se les discrimine por alguna discapacidad. Te envié un artículo en contra de la discapacidad, juez Osvaldo Herrera, primer tribunal de familia de San Miguel, y ni lo leíste, Corte Personal ni lo leíste, Corte Suprema ni lo leíste. Yo tengo TDAH a los 5 años, por eso me he discriminado. Entonces, ¿qué estás esperando? Miren lo que dice acá. Los tribunales no podrán ejercer su ministerio sin una petición de parte, solo caso en que la ley lo dificulte para profesores de oficio. Te faculta para profesores de oficio, porque los certificados falsos de información ya es pública. Está publicado en los diarios oficiales y en medios legales, si no lo sabes. Está publicado en diario oficial y en los medios legales, en diarios. Así que te faculta para actor de oficios, los tienes en tu sistema PJUD, los tienes, así que hace tiempo dirías, hay pruebas con timbres que has tomado notificación y es tu obligación, así que te inculpa totalmente. Reclamada su intervención en forma legal y en negocio de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad ni aun por falta de ley que resuelva la contienda sometida a su decisión. Entonces, acá me están espiando un experimento social difundido a nivel mundial. Entonces, yo eres sometido a ti y te he puesto en conocimiento, tienes que actuar, poder judicial. Hace tu trabajo, cumple con el deber que prometiste y juraste a la nación. Así sirve al país y también, si te importa, a Dios, al juez soberano del mundo, al cual tendrás que dar cuenta cuando te partas de este mundo. ¿Por qué no dejaste cumplir? ¿Por qué hiciste omisión? ¿Por qué prevaricaste a pesar de que te advirtieron?
Un hombre leal, un juez decente, cuando le avisan de su error, corrige. Eso es ser autoridad, humildad. Mira, esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del Señor, por medio del profeta, cuando dijo: y aquí una virgen concebirá de luz un hijo y llamarás por nombre Manuel. Es que es traducido Dios con nosotros. Ustedes, de dioses que se creen dioses, nunca vienen a conocer la realidad. Simplemente detrás de un escritorio se informan y no conocen la cultura de cada familia. No ves el histórico, no ves la historia de una persona. Es por eso que te he contado tanto de mi vida, para que me conozcas y veas y te conozcas, y así enjuicies con juicio justo, conociendo la historia de una persona, no buscando una mancha negra dentro de un contexto de mentiras, porque esos son tus juicios. Y despertando José el sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz. No la conoció, no tuvo relaciones sexuales, no tuvo intimidad. Conocer es tener intimidad, no solo sexual, sino conocerla. Dios quiere tener intimidad con nosotros. Señor presidente de la Corte Suprema, le estoy dando la oportunidad de tener intimidad con alguien que le está rogando una audiencia por su hija, por lo más importante de su vida, por lo que tiene que cuidar y dar cuenta a su Padre de los cielos, cómo lo hizo, y que no temió a Faraón, lo llamó varias veces, y usted negó su respuesta. ¿Qué más quiere? ¿Qué juicio le va a llegar? ¿Cómo tengo que defender los derechos de mi hija si usted lo está negando? ¿Le digo algo? A ver, si fueran 100 niños y 200 niños, si fueran 300 niños y si fueran 400, porque son más, son 800 los que usted tiene sin identificar en el servicio médico legal. A ver, en cualquier parte llamarían al ejército, a la armada, a la FACH, llamarían a las fuerzas para que desalojaran su ministerio, le digo. Porque tantos niños muertos y sin explicación, ¿dónde salen? De la corte de apelación, pues. Entonces yo no me extrañaría que en Chile ocurriera eso, con jueces, con el Poder Judicial que negocia a los más mafiosos de este país, que están llamados a comprometerse con inversiones para que Chile crezca en empleo y dejar la especulación financiera y fondos de inversiones en Panamá, como hace la PIA, como hace Juan Gas, allá en Estados Unidos, invirtiendo Wall Street, en isla offshore, sino que usen el capital para invertir en generar empleos a través de clústeres nuevos para cada región, y así se cumpla la orden de descentralización. Crean empleo, trabajo, porque la actividad la cual nos mandó Dios y el Código Penal prohíbe para los reclusos. ¿Qué rehabilitación quiere, juez? Poder Judicial, señor Valencia. ¿Qué quiere lograr? ¿Mentes más sanas? ¿Recuperados? ¿Rehabilitados? Jamás lo va a lograr si usted no cumple con los mandatos de la creación, con los derechos esenciales de cada persona. A mí me lo quitaron. Yo trabajaba cuidando a mi hija. Era un trabajo digno que hacen muchas mujeres. Me quitó la dignidad, me quitó mi fuente, a pesar de que no hubiese sido remunerada. Para mí era la decisión más sabia. ¿Por qué? Porque cuidaba los afectos más íntimos, que después que evitaba el daño que hoy sí se prueba tiene mi hija, después de haberme quitado a mí. Entonces respete el trabajo de un papá que ha demostrado ser la decisión correcta. Arrancar de la judicialización y del maltrato de sus familiares. Y usted le entrega los cuidados proteccionales a Rosa Abuela Ampuero, certificada como el tratador de su hija por el servicio médico legal durante toda la infancia, intento de homicidio y que la dejó en hogares de niños cuando eran más pequeñas. Y tiene una fama mentirosa en los tribunales de familia y más encima, con falsa denuncia a su marido por violaciones. Entonces, le digo algo, si le pasa algo a mi hija, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué crees un papá? ¿Estaba esperando una desgracia? Señor, ¿cómo le digo? Dios, su magistrado, porque los dioses falsos no bajaron, se mantienen en el cielo, en las alturas. El Dios verdadero se hizo hombre, se hizo semejante a los hombres, habita un cuerpo humano. Leí y conocía los pensamientos de nuestros corazones. Se dirigía sin temor a la autoridad, a pesar de que ellos tomaban actos de represalia.
como por ejemplo no tomar denuncias y obligado a tener que manifestarme, a arriesgar mi vida. Y lo voy a seguir haciendo, señor. Si tengo que dar testimonio. Mire, le digo algo. Si a alguien le quitaron un hijo hace un tiempo atrás, ¿sabe lo que pasa? Lo hubiese matado. Cualquier papá lo mata. Si usted entra, sí. Entonces usted cometió un crimen de asesinato porque me ha quitado a mi hija. La está exponiendo a un daño psíquico. Ya le da un daño psíquico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pedirle a las fachas, al ejército y a las Fuerzas Armadas que hagan un golpe de Estado porque se lo merece. Porque tiene 800 niños en el servicio médico legal de lo cual no da cuenta. Y por ahí pasa al tribunal de familia. Entonces, ¿te digo algo? No me extrañaría un golpe de Estado al Poder Judicial. Yo lo recomendaría para limpiar la mafia que tiene adentro. Y tengo argumentos. Han negociado los casos de corrupción. Tienen miles de casos de niños huérfanos sin atender. No rehabilitan a nadie y no hacen justicia. Y tienen movilidad. Se le acusa a ellos y no son demandables. O sea, son un club monopólico que solamente aplica juicios irrazonables, ilegales, se ponen por sobre la ley y ocupan la fuerza. O sea, son violentos. Yo los sacaría a todos. En serio. Y le haría un golpe de Estado y diría, fuera, delincuentes. Entonces, por eso lo estoy diciendo en la cara. No soy un falta de respeto y un agresivo. Un hombre farsante. Lo ataca por sorpresa y lo bombardea. Un hombre que le dice la verdad, le dice lo que piensa en forma honesta. No tengo poder para hacerlo, pero si tuviera, lo haría. Entonces, ¿sabes qué? Les digo algo, mire. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Estaba profetizado que Jesús iba a nacer en Belén. La matanza de los niños. Después de que partieron ellos, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y al despertar lo tomó en noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, que dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido a los magos. Los magos eran los que tenían la ciencia de la época, los astrólogos, los masonistas, los masones. ¿Ya? Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación y lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. O sea, José no iba con la manada, José escuchaba y cernía la voz de Dios. ¿Le digo algo? A mí, aunque todos me vilipendiaron, me traten de que tengo enfermedades psiquiátricas sin comprobar ni nada de eso, yo voy a seguir defendiendo a mi hija. Le voy a perforar su poder judicial. Y si tienen que irse todos los jueces, van a tener que ser todos los jueces. Yo escapé con mi hija y la crié durante 8 años y usted me la quitó y destruyó mi hogar. Y lo denunciado por predicación y ni siquiera me respondió el recurso que le envié a la Corte de Apelaciones, a la Corte Suprema. ¿Por qué niega la verdad? ¿Por qué oculta la verdad, señor? ¿Por qué me niega la entrevista? Si quiere, ponga cámaras en mi casa y así me entrega la tutela a mi hija. Eso lo estoy pidiendo. Yo no tengo nada que me inhabilite. Nada. El último certificado del hospital Ezequiel González Cortés no fundamenta nada. Simplemente dice es el agresor sexual de su hija. Perdóneme, señor. ¿Usted se va a ir a la cárcel o me voy yo? Porque lo que acaba de decir es grave. Está liquidando la vida de la niña, avergonzándola. Y eso sugerido por la abuela Ampuero, con rumores del colegio Santa Clara, La Cisterna. Llamó el papá de la Pía. Por favor, abuela, vaya a pedir una medida cautelar porque el caso de que él llegue puede ser un peligro. ¿Cuándo es un peligro? ¿Cuándo me ha aparecido de sorpresa? Un peligro es aquel que te arrincona en un lugar y te saca de sorpresa y te garabatea. Y sin razón alguno, te echa y después no es capaz de pedir perdón diciendo que es católico. Le escribo al jefe, al Papa León, y no se arrepienten. Ese es un peligro. Y más encima dice que empresa privada. ¿Te digo algo? Chontot, la Fidavista de la Florida, no eres iglesia. Eres un negocio privado que se llama Capital de Gracia. Pero iglesia no te llamen más.
tu lugar pelado estará, porque es la sinagoga de Satanás. Por eso te digo, arranca. De ahí, si tú estás en contra de esa, porque una o dos, ¿cómo el Espíritu Santo no constriñe a la hermana superiora? Y simplemente, porque soy acusado falsamente, me discriminan. ¿Cómo no constriñe al gerente que simplemente en cualquier empresa privada lo echarían? En una iglesia sería expulsado por ser un peligro vivo. O sea, confunden el bien con el mal y el mal con el bien. O sea, tienen una moral, una mente insana y son inmorales. Si yo te pedí eso, es por tu bien, parte de la oportunidad que te arrepientas. Pero ya, ¿quién le va a creer al Papa? Si el Papa yo le pongo un conocimiento y no hace nada, entonces este Papa está dando testimonio, que es lo mismo que Juan Pablo II, que omite los casos de vulneración, porque ante falsas acusaciones de ese estilo, debería mostrar celo por una oveja y no quedarse callado. Está omitiendo, por lo tanto, nadie le va a creer. Nadie. Así ha desprestigiado a la iglesia. No está, porque un papa que sabe que esto es público, yo no me puedo estar jugando. El que está jugando es usted. Si usted piensa que yo soy poco serio, se ha equivocado. Porque alguien poco serio no deja todo para defender a su hijo. José no era poco serio para escapar de la amenaza. Tomé una decisión correcta y defendido correctamente. He demostrado que Fundación Padre era falsa, no me creían. Me arriesgué, se vengaron. Comprobé la mala fe en la denuncia de Fundación Mi Casa, denunciada a Enrique Correa, Correa Enrique mi vida. Ahora estoy denunciando a Francisco, que emite boletas de 400, 800, 600 millones de pesos para su mano derecha, que creo que es un monto excesivo, fuera de mercado, para una persona que no tiene las capacidades profesionales y demuestra que es la única capaz de ejercer ese cargo ofreciendo salarios de mercado, no rentas y boletas injustificables, sobre todo abusando de los niños más discapacitados y de la población chilena. Entonces, don Francisco, si usted quiere que siga el show, párela de abusar con los niños de la Teletón. Mejor haga un recambio y despídase, que alguien le diga la verdad y se atreva. Porque él también ha sido acusado y nunca ha sido aclarado. Entonces, si le tienen miedo, le digo algo, téngale miedo a aquel que te puede mandar al infierno. Pero los hombres no le tengan miedo. Lean Zipper, con los detalles de los pagos. ¿Hasta cuándo van a usar de los niños discapacitados? ¿Hasta cuándo van a usar de los menores? Alza la voz del menor y no te embriagues con aquello que emborracha a los hombres, las prostitutas, el alcohol. Pero después de muerto Herodes, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños y gozó a Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre. Mira, cuando Herodes tiene planes secretos, Dios se encarga de hacerle ver a sus siervos cuáles son las intenciones de sus enemigos. Entonces, te digo algo, Dios, a Dios no lo puedes engañar, porque Él lo sabe todo. Sí, ¿ya? Así que es mejor actuar con su corazón puro, con la verdad y con transparencia, sin contratos aleatorios que premeditadamente ya tienes información privilegiada y estás especulando, sabiendo la verdad o el estado de con quién te quieres comunicar. Sé transparente, puro y verdadero. Solo así resultan las cosas con la bendición de Dios. Si no, destruye la bendición de Dios y la desperdicias. Por eso, Dios le avisaba a José los planes preparados de aquellos que actuaban de acuerdo a sus propios intereses egoístas. En este caso, matar, destruir, ladrón, como un falso pastor. Diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a dar a Israel. O sea, José no sacó cuentas, cerró su negocio de carpintería que le daba para comer y se viró. No le importó el que dirán, fue el único, no siguió la manada, ni la televisión,
ni la recomendación de los que te hablaban, ni de los que te aconsejaban. Entonces él se levantó y tomó al niño, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero visado en revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno, un hombre consagrado a Dios para el servicio a Dios. Por lo tanto, ten cuidado.